Hay un secreto que recorre los pasillos del valle como un susurro envenenado, y si llega a los oídos correctos, nada volverá a ser igual. Una sola palabra pronunciada en el momento exacto del nacimiento puede destruir años de mentiras cuidadosamente construidas. Y lo más perturbador no es lo que se dijo, sino quién lo escuchó. Empecemos por donde nadie esperaría, por el regalo más calculado y cruel que alguien puede llevar a un recién nacido. Imagina llegar a una casa donde se celebra el nacimiento de una niña, y extender entre tus manos un paquete envuelto con elegancia que contiene una espada de madera tallada con detalle. No es un error. No es torpeza social. Es un golpe maestro de manipulación psicológica diseñado con precisión quirúrgica. Damaso lo sabía perfectamente. Cada paso que dio hacia ese palacio, cada doblez del papel de aquel envoltorio, fue un movimiento calculado para hundir el dedo justo en la herida más fresca de José Luis. Porque José Luis cargaba ya con el peso invisible de una decepción que intentaba ocultar con la dignidad de quien no puede admitir que sus expectativas fallaron. Esperaba un varón, un heredero, alguien que continuara su nombre, su legado, su autoridad. Y llegó Pilara, una niña. Hermosa, sin duda, pero no lo que él había imaginado durante meses. Y aunque José Luis pronunció las palabras correctas frente a los demás, sus gestos lo traicionaban. La forma en que sostenía a la bebé, la mirada prolongada, el silencio que se extendía un segundo de más antes de responder cuando le preguntaban si estaba feliz. Todo hablaba por él. Y Damaso lo vio, lo estudió, y decidió usarlo. La espada no era un regalo para la niña. Era un espejo colocado frente a José Luis, obligándolo a ver en público lo que intentaba esconder en privado, que una parte de él seguía mirando a esa pequeña con la sombra del deseo insatisfecho. Rafael lo entendió en el instante en que vio el objeto. Su mandíbula se tensó, pero eligió las palabras con cuidado, porque sabe que en este valle la confrontación directa muchas veces le da más poder al provocador. Con una cortesía forzada y gélida recibió el regalo, agradeció con los dientes apretados y esperó a que Damaso se marchara con esa sonrisa leve y satisfecha que solo tienen quienes creen haber ganado la partida. Pero hay algo que Damaso quizás no calculó del todo bien. Porque mientras él salía del palacio con expresión triunfante, ya estaba tejiendo su siguiente movimiento, y ese movimiento involucra a alguien mucho más peligrosa que él mismo cuando se lo propone. Victoria no es una mujer que actúa por impulso. Cada palabra que pronuncia, cada silencio que elige sostener, responde a una lógica interna fría y precisa. Cuando Damaso se acercó a ella en el jardín con la tarde cayendo sobre el valle y le dijo que José Luis ya no confiaba en ella, no le estaba revelando nada nuevo. Victoria lo sabía. Lo había sentido en cada conversación cortante, en cada mirada de sospecha, en cada momento en que José Luis la trataba como si fuera un mueble de la casa con opiniones indeseadas. Lo que Damaso le ofreció no fue información. Le ofreció permiso. Permiso para actuar. Para dejar de ser, como ella misma lo expresó, una figura decorativa. Y eso tiene un peso enorme en la psicología de alguien que ha vivido años sintiendo que su influencia se reducía mientras el mundo a su alrededor tomaba decisiones sin consultarla. El encuentro entre ambos en el jardín no tuvo testigos oficiales, pero el lenguaje corporal de Victoria decía más que cualquier contrato. Ella no rechazó la propuesta. No se escandalizó. No amenazó con contárselo a José Luis. Se quedó en silencio, y ese silencio fue una puerta entreabierta. Damaso lo sabe leer. Y por eso, cuando se despidió, lo hizo con la calma de quien ya considera sellado un acuerdo que todavía no tiene nombre. Si eres de los que siguen este valle de cerca, ya sabes que las alianzas más peligrosas no se anuncian con declaraciones solemnes. Se construyen en conversaciones a media voz, en miradas que duran un segundo más de lo habitual. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Porque lo que viene en los próximos capítulos va a necesitar que estés atento a cada detalle, y aquí no nos perdemos ninguno. Ahora bien, mientras el poder se redistribuye en las sombras, en la cocina se libra una batalla de otro tipo, pero igual de explosiva. Luisa no puede dormir. No puede dejar de escuchar esa voz en su memoria, clara como el agua, anunciando un varón en el momento del nacimiento. Ella no estaba dormida. No estaba confundida. Lo escuchó. Y ahora la partera lo niega con una serenidad tan perfecta que resulta casi sospechosa. Porque la inocencia suele venir acompañada de algún gesto de incomodidad, de una pregunta de vuelta, de una explicación espontánea. Pero Pura respondió con una firmeza que parecía ensayada. Con la calma de quien ya había pensado en esta conversación antes de que ocurriera. Pepa le pide que lo deje estar. Que no abra puertas que no pueda volver a cerrar. Pero Luis entiende algo que su hermana todavía no quiere ver del todo. Si hubo un error,
O peor, si no fue un error sino una mentira, las consecuencias de ese silencio podrían ser devastadoras para personas inocentes. Para Adriana. Para Rafael. Para la propia Pilara cuando crezca y comience a hacer preguntas. Adriana, mientras tanto, vive en una burbuja frágil de felicidad construida con esfuerzo y determinación. Eligió el nombre de su hija con una convicción que emociona. Pilara, como su abuela, porque quería que esa llegada marcara el inicio de algo diferente, algo mejor. En la forma en que repite ese nombre en voz baja, acariciando el rostro de la bebé dormida, hay una mujer que ha decidido que el amor puede ser más fuerte que las sombras. Pero también hay algo en su mirada, cuando nadie la observa, que revela que sabe que el valle nunca regala la paz sin cobrarla después. Y luego está Braulio, que avanza por los pasillos del valle como alguien que ha decidido que la prudencia es un lujo que no puede permitirse. La muerte de su padre no es un archivo cerrado para él. Es una llama que arde cada noche y que ninguna promesa de calma ha logrado apagar. Cuando se plantó frente a Mercedes y comenzó a nombrar cifras, joyas vendidas, capitanes retirados cómodamente lejos de sus obligaciones, no estaba haciendo preguntas. Estaba demostrando que ya sabe demasiado como para seguir fingiendo que no sabe nada. Mercedes es una adversaria inteligente. No se quebró. No confesó. No negó con demasiado énfasis. Se limitó a existir frente a él con esa serenidad controlada de quien ha sobrevivido situaciones peores y sabe que el tiempo suele trabajar a favor de los que esperan. Pero Braulio tocó algo real, y ambos lo sabían. La atmósfera entre ellos al final de ese enfrentamiento no era la de una conversación sin consecuencias. Era la de dos personas que acaban de cruzar una línea invisible. Alejo se lo advirtió después con genuina preocupación. La verdad no se arranca con fuerza, le dijo, se construye con paciencia. Pero Braulio ya está más allá de los consejos bien intencionados. Está en ese punto donde el dolor personal convierte la búsqueda en una misión que no admite espera. En otro flanco del valle, Enriqueta avanza con un tipo de inteligencia completamente diferente a la de Braulio. Donde él confronta, ella planifica. La decisión de mudarse al palacio no es comodidad, es estrategia pura. Instalarse en el centro de todo no significa solo tener acceso a la información antes que nadie. Significa también ser visible para quienes toman decisiones, ser considerada, ser consultada o temida. En el juego de poder del valle, la geografía importa. Y Enriqueta lo entiende mejor que la mayoría. La pequeña sonrisa de Bárbara cuando Enriqueta dijo que José Luis estaría encantado de recibirlos no fue de complicidad, fue de quien reconoce una mentira necesaria y elige no señalarla. Todos saben que José Luis no va a estar encantado. Pero nadie va a negarse oficialmente, porque eso también tendría un coste. Y en medio de todo esto, Francisco vive su propio tormento de escala menor pero no menos real. La alegría de saber que Pepa le corresponde convive con la culpa de saber que Martín los vio, que ese amigo lleva el peso de esa imagen grabada en la memoria. Francisco es de esos personajes que no pueden disfrutar plenamente de algo bueno si creen que alguien cercano está sufriendo por su causa. Eso lo define, y también lo hace vulnerable a la manipulación de quienes conocen bien ese rasgo. Ahora, antes de cerrar, hay que hablar de lo que puede venir, porque este valle está en un momento de inflexión y las posibilidades son múltiples. La primera posibilidad es que la duda de Luisa sobre el sexo del bebé llegue a oídos de José Luis antes de que nadie pueda controlar el daño. Si eso ocurre, la reacción de un hombre que ya estaba decepcionado y que busca activamente confirmar sus sospechas podría ser catastrófica para la estabilidad de Adriana y Rafael. José Luis no necesitaría pruebas definitivas para actuar. Le bastaría la sospecha. La segunda posibilidad es que la alianza entre Damaso y Victoria se consolide de verdad y que el primer golpe que den no sea contra José Luis de forma directa, sino contra alguien más cercano a él emocionalmente, para obligarlo a cometer un error. Victoria conoce los puntos ciegos de José Luis mejor que nadie. Eso la convierte en el aliado más peligroso que Damaso pudo haber elegido. La tercera posibilidad, la más oscura de todas, es que Pura sepa exactamente lo que Luisa escuchó y que su negativa no sea un malentendido sino la primera pieza de una mentira mucho más grande, una que involucra a más personas de las que se pueden imaginar ahora mismo, y que cuando esa mentira se rompa no habrá ningún nombre, ni siquiera el de Pilara, que pueda detener las consecuencias. El valle está al borde de algo irreversible. Las alianzas que se forjan en la oscuridad siempre terminan saliendo a la luz, y cuando lo hacen, el daño ya está hecho. La pregunta no es si todo estallará, sino cuándo, y quién tendrá la fuerza para quedar en pie cuando el polvo se asiente.